Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la primera clase de la Hermandad de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, donde vamos a formaros para que seáis héroes, para que os conozcáis a vosotros mismos, para que seáis personas formadas, personas equilibradas. Para ello vamos a empezar nuestra primera clase con el viaje del héroe. Y antes de empezar con la clase, decir que mi gorra de seguridad, porque siempre me gusta tener una gorra puesta para no estar enseñando la mirada, que la mirada no me importa enseñarosla, es el reflejo del alma, ya me la podéis ver perfectamente. Lo que a mí no me gusta es estar 20, 30, 40 minutos, que la única parte de mí que os vayáis a centrar sea en la mirada. Entonces prefiero tapármela. Y eso, como mi gorra de seguridad se estaba lavando, pues le doy las gracias al comesapo, ¿no? Al profesor de Espagiria, que nos ha prestado su gorra porque es un fenómeno. La Cabaña del Druida hizo un fichaje extraordinario con él porque nos está haciendo ganar premios de todos lados. En los concursos que él participa sobre plantas y mejunjes varios que le gusta a él, oye, y los gana. Esta es de una marca de semillas, fijaros, está chula, ¿eh? Y claro, como nos la ha dejado para dar la clase, pues de hecho, pues vamos a hacerle publicidad. Así que si no habéis visto sus especiales, sus vídeos y su clase donde imparte docencia, os invito a que os metáis en su asignatura Mundo Mágico, de plantas, animales, minerales y ecosistemas.
Bueno, dicho esto y habiéndole hecho la publicidad pertinente, vamos a seguir con nuestra primera clase, que es el camino del héroe. Hay mucha gente que lo conocerá, mucha gente que lo está escuchando por primera vez. Para los que lo escuchéis por primera vez, nos vamos a remontar antes a las religiones. Si nos fijamos en las religiones, tienen muchísimos patrones comunes, ¿vale? De estos patrones comunes, te dicen lo mismo, pero de una forma diferente. Por ejemplo, el árbol de la vida. En el judaísmo, ¿qué es lo que tenemos? Adán y Eva en el paraíso y muerden un árbol de una manzana que se llama el conocimiento. Buda, ¿dónde encontró la meditación? En la higuera, ¿no? En un árbol donde se sentó a meditar y encontró ahí la explicación, el despertar de la conciencia, como le llaman algunos, ¿no? ¿Qué más? En los nórdicos, pues en los nórdicos había un árbol de la vida donde se representaba cada uno por los planetas, ¿no? De los distintos planetas donde se podían vivir. En el mundo celta también se representa, se representa perfectamente el árbol de la vida. O sea, en el mundo celta está más que visto y comprobado. En el mundo griego con el jardín de las Hespéridas. Es que en todas las religiones, ¿sabes? Y la que no tiene un árbol de la vida te hace una manifestación de ella muy semejante. Si analizamos el árbol de la vida, os voy a poner una imagen que vale más que 1000 palabras. Dentro imagen. Como habéis podido comprobar, el árbol de la vida se forja o se forma por 12 puntos. Si nos fijamos en la naturaleza y en cómo se desenvuelve, esos 12 puntos podríamos experimentarlo, ¿no? Como si fuera un ciclo de una vida que vuelve otra vez a su retorno. Siempre, por ejemplo, si nos fijamos en el ciclo del agua, el agua siempre pasa por distintas etapas y siempre vuelve y se repite. En el caso de estos 12 puntos, los encontramos ¿dónde? En los 12 meses. Cada mes sufre una transformación, ¿no? Según los elementos, ya tendríamos que ver, como dirían los antiguos estoicos, la naturaleza de las cosas. Es decir, y el juego con los elementos. Según el elemento que impere en ese momento, en ese espacio de tiempo, pues vamos a experimentar en ese espacio más frío, más calor, o sea, unas circunstancias distintas. Y son 12. Pero es que 12 son los discípulos que le acompañaron a Jesús. Pero es que, ya os digo, ya me he perdido, no sé lo que quería decir. Seguimos para bingo. Y entonces pues ya vemos que habría entonces que analizar, ¿no? Pues para eso se encarga la filosofía, ¿sabes? De naturalizar las cosas que parecen extraordinarias, encontrar la explicación lógica de las cosas. Entonces la explicación lógica que tiene la religión se basa en principios naturales. Estos principios naturales, digamos que la única forma de llegar hacia ella es con el sentimiento. Necesitamos sentirlo. Nosotros no, el fuego sí, ¿no? Pero en general no vemos las manifestaciones en el cambio, la rueda esta que hemos dicho que vuelve a su retorno, sino que la sentimos. Y es por eso que nace el horóscopo, los horóscopos con la astrología.
¿Qué es lo que te va diciendo? Pues te va dando virtudes, ¿no? Si tú has nacido en esta fecha, los sentimientos los vas a tener más marcados hacia esa dirección y vas a sufrir el ciclo de la vida, ¿no? Que este ciclo de la vida, que ya os digo que en las religiones también está muy marcado, ¿no? Que es el círculo ese, y en cualquier lámina, dibujo de carácter religioso nos lo vamos a encontrar casi seguro. O sea, sin ir más lejos, en la cabeza, que es lo que tienen los ángeles, tienen como una especie de corona, se ha coronado, ¿no? Ha llegado a el reino de los cielos. Y eso, y seguimos hablando de la circunferencia y el círculo. ¿Qué más decir con esto?